El oficial Ryan Steele estaba sentado en su patrulla, con el suave zumbido del motor vibrando a través del asiento y los dedos tamborileando con impaciencia sobre el volante. El turno había sido aburrido, como cada noche en esa parte de la ciudad, sin acción real, sin emociones, solo las rondas habituales en un vecindario que hacía mucho tiempo había descartado como una causa perdida. Suspiró profundamente, mirando las filas de calles débilmente iluminadas, bordeadas de edificios en ruinas y tiendas cerradas. No quería estar allí, nunca quería. En su mente, ese era el tipo de lugar que generaba problemas, descuidado, lleno de personas que no parecían interesadas en mejorar sus vidas y siempre culpando a otros por sus problemas. Exhaló por los dientes mientras miraba el reloj en el tablero. Faltaban 3 horas para que terminara su turno y no había nada que rompiera la monotonía. Mientras pasaba frente a una tienda de la esquina cerrada, una figura llamó su atención. Una mujer negra estaba justo afuera de la puerta, ligeramente encorvada, sosteniendo una bolsa de plástico en una mano y un bastón en la otra. Llevaba un abrigo demasiado grande que envolvía su pequeña figura y un sombrero de ala ancha que proyectaba sombra sobre su rostro. Para Ryan, parecía fuera de lugar, demasiado mayor para estar fuera tan tarde, demasiado sospechosa para estar allí sin una razón aparente. Entrecerró los ojos. ¿Qué estaba haciendo allí a esas horas? Algo en ella lo inquietaba. Ryan había desarrollado hacía tiempo un sentido para detectar problemas, o al menos lo que él creía que eran problemas, y esa mujer encajaba en el perfil, merodeando, probablemente sin hogar, o peor, quizás involucrada en algo ilegal. No importaba que pareciera frágil. Sabía por experiencia que las apariencias podían engañar. Detuvo el coche patrulla al otro lado de la calle, con la mirada fija en ella, observando sus movimientos lentos y deliberados. No estaba haciendo nada, solo estaba allí, cambiando ocasionalmente el peso de una pierna a la otra, pero eso era suficiente para que Ryan sospechara. No necesitaba estar haciendo algo para justificar su desconfianza. Su mera presencia a medianoche en ese vecindario era razón suficiente. Ryan exhaló por la nariz, apretando el volante con fuerza. Su pulso se aceleró, no por miedo, sino por la anticipación de ejercer su autoridad. Le gustaban esos momentos, la sensación de poder que venía con la capacidad de imponer respeto o, al menos, de forzarlo. Y esa mujer, parada allí como si tuviera todo el tiempo del mundo, estaba a punto de recordar dónde estaba y quién estaba a cargo. Puso el coche en estacionamiento y abrió la puerta de un golpe, el sonido de sus botas golpeando el pavimento rompió la quietud de la noche. Mientras cruzaba la calle, notó que la mujer apenas reaccionaba a su acercamiento. No estaba nerviosa ni inquieta, como solía ocurrir con la mayoría de las personas cuando veían a un policía caminando hacia ellas. Eso lo irritó. Oiga, llamó Ryan, su voz cortando el silencio. La mujer giró la cabeza lentamente, sus ojos apenas visibles bajo el ala de su sombrero. No habló, no se inmutó, y eso solo aumentó aún más la irritación de Ryan. Cerró la distancia entre ellos en unas pocas zancadas, colocándose a solo unos pasos frente a ella. De cerca, parecía incluso mayor de lo que había pensado al principio. Su piel estaba arrugada, sus manos delgadas y huesudas. Su ropa parecía de segunda mano, del tipo gastado que le decía que no tenía mucho. ¿Qué está haciendo aquí?, preguntó Ryan, con voz aguda, autoritaria. Esperaba una respuesta de inmediato, pero la mujer simplemente parpadeó, con una expresión tranquila, casi serena. No parecía intimidada, y eso puso a Ryan aún más en guardia. Le hice una pregunta, dijo él, dando un paso más cerca, enderezando su postura mientras trataba de imponer su presencia sobre ella. ¿Tiene identificación? La mujer permaneció en silencio por un momento, sus ojos estudiándolo de una manera que lo incomodó. Finalmente, habló con una voz suave pero firme. No he hecho nada malo, oficial. Solo estoy de camino a casa. Ryan se burló, sus labios torciéndose en una mueca. ¿Casa? Es pasada la medianoche.
No debería estar aquí vagando de esta manera. ¿Qué lleva en la bolsa? La mujer miró hacia la bolsa de plástico que sostenía flojamente en su mano. Solo unas compras, dijo con calma, levantándola ligeramente como para mostrar que no había nada sospechoso dentro. A Ryan no le importaba. Su tranquilidad, su negativa a alterarse, lo ponía nervioso. Había tratado con todo tipo de personas a lo largo de su carrera, la mayoría sabía que era mejor no discutir con un policía, especialmente en esta parte de la ciudad. Pero esta mujer no estaba jugando bajo las reglas. No tenía miedo, y eso le hacía querer presionarla más. Muéstreme lo que haya dentro, ordenó, su voz bajando de tono, ahora más amenazante. La mujer suspiró, con una expresión de cansancio en el rostro, pero no discutió. Lentamente levantó la bolsa, mostrándole una barra de pan, un cartón de leche y algunas latas. Nada fuera de lo común. Pero Ryan no estaba satisfecho. Había esperado más: drogas, objetos robados, cualquier cosa que justificara la sospecha que le hervía en el pecho. No encontrar nada solo lo agitó más. ¿Eso es todo lo que lleva?, preguntó, con incredulidad goteando en su voz. Miró a su alrededor en la calle, asegurándose de que nadie más estuviera mirando, aunque podía sentir los ojos de algunos transeúntes acechando en las sombras. La mujer asintió, sin decir nada más. Ryan podía sentir cómo el control de la situación se le escapaba, y eso lo enfureció. Necesitaba afirmar su autoridad, recordarle a ella y a sí mismo quién estaba al mando. «Deme su identificación», exigió nuevamente, con más fuerza esta vez. La expresión de la mujer no cambió. Lentamente metió la mano en su abrigo, con movimientos deliberados y cautelosos. Sacó una billetera gastada y le entregó su identificación sin decir una palabra. Ryan se la arrebató de la mano, mirando el nombre y la dirección. Asterisco Margaret Hill, asterisco una dirección local. Nada sospechoso. Pero eso no le importaba. Le devolvió la identificación con un movimiento brusco de la muñeca, sus ojos entrecerrados. «¿Por qué está aquí realmente?», preguntó, inclinándose más cerca, su voz cayendo a un gruñido casi inaudible. «No me creo su historia. ¿Cuál es la verdadera razón por la que está rondando este vecindario a esta hora?». Margaret lo miró directamente a los ojos, sin pestañear. «Le dije la verdad, oficial. Solo estoy tratando de llegar a casa. No hay necesidad de tratarme como a una criminal». La calma en su voz, la mirada firme, era demasiado. El rostro de Ryan se enrojeció de ira. ¿Cómo se atrevía a actuar como si no estuviera intimidada por él? ¿Cómo se atrevía a desafiar su autoridad, incluso con sus palabras educadas y su tono suave? No estaba dispuesto a dejar que se fuera sin consecuencias, no después de este encuentro. «Señora», escupió, dando un paso más cerca hasta quedar casi pecho a pecho, «usted no me dice lo que tengo que hacer. Está en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y me aseguraré de que lo entienda». La tensión en el aire era espesa ahora, el silencio de la calle amplificando el intercambio entre ellos. El corazón de Ryan latía con fuerza en su pecho, la adrenalina recorriendo sus venas. Esta mujer mayor y aparentemente frágil, de alguna manera se había metido bajo su piel, y no estaba seguro de por qué. Todo lo que sabía era que necesitaba recuperar el control. Él necesitaba afirmar su autoridad antes de que esta situación se le escapara completamente de las manos, y no iba a detenerse hasta lograrlo. El aire se sentía más pesado mientras el oficial Ryan Steele se erguía imponente sobre Margaret, su pecho subiendo y bajando con respiraciones superficiales y frustradas. No podía entenderlo, cómo esta mujer anciana, tan pequeña y aparentemente frágil, podía mantenerse tan serena frente a su autoridad. Estaba acostumbrado a que las personas temblaran al ver su uniforme, especialmente en este vecindario. Pero ella no era como los demás, y eso lo inquietaba. La calle a su alrededor permanecía inquietantemente silenciosa, con el ocasional sonido lejano de un motor de coche o una conversación amortiguada flotando en el aire.
Algunos peatones habían pasado rápidamente, apresurando el paso al ver la confrontación, temerosos de quedar atrapados en medio de lo que fuera a suceder. La luz amarilla de las farolas proyectaba sombras largas y distorsionadas sobre el pavimento agrietado, dando a la escena una sensación inquietante, como si ocurriera en algún sueño deformado. Ryan estaba furioso. Cada segundo que Margaret permanecía ahí, calmada y firme, era otro golpe a su ego. Podía sentir su paciencia agotándose, su control deslizándose entre sus dedos como agua. Sus manos temblaban a los lados, sus dedos deseando hacer algo, algo que la obligara a reaccionar de la manera que él esperaba, con miedo, obediencia, sumisión. Pero ella simplemente se quedó allí, con su bastón sostenido con suavidad en una mano, sus ojos fijos en los de él con una expresión que no podía descifrar. No era exactamente desafío, pero tampoco era miedo. Era confianza, y eso lo hacía peor. Ella estaba confiada, incluso frente a su autoridad, y eso era un problema. Usted no es de por aquí, ¿verdad?, escupió Ryan, dando otro paso más cerca, su rostro a unos centímetros del de ella. Su aliento estaba caliente, impregnado del café que había estado bebiendo toda la noche para mantenerse despierto. Margaret no se inmutó. He vivido en este vecindario más tiempo del que llevas siendo oficial, respondió con calma, su voz suave pero firme. Conozco estas calles mejor que la mayoría. Ryan apretó los dientes. Esa no era la respuesta que quería. Quería que ella flaqueara, que mostrara algún signo de que le tenía miedo, que reconociera su poder. Pero no lo hizo. Habló como si no tuviera nada que temer, como si ella fuera quien tenía el control, y eso era inaceptable. Entonces debería saber que no es prudente estar aquí afuera en medio de la noche, gruñó. ¿Sabe lo que pasa en este lugar, verdad? No es seguro. No para alguien como usted. La mirada de Margaret no vaciló. He visto cosas peores de las que se podría imaginar, oficial. Estar parada frente a una tienda cerrada no es una de ellas. Sus palabras dolieron, aunque Ryan no entendía del todo por qué. Tal vez era la forma en que las dijo, tan tranquila y serena, como si no tuviera nada que demostrar. Eso solo hizo que su sangre hirviera aún más. Dio otro paso hacia adelante, tan cerca que casi tocaban sus zapatos. Podía ver las líneas finas en su rostro, los mechones plateados de cabello escapando de debajo de su sombrero de ala ancha. Parecía cansada, pero no vulnerable, y eso lo enfureció. Déjeme decirle algo, señora, dijo con voz baja, llena de una rabia apenas contenida. Usted no puede hablarme así. No puede quedarse aquí actuando como si estuviera por encima de las reglas. No puede faltarme el respeto. Margaret inclinó ligeramente la cabeza, presionando sus labios en una línea pensativa. Lo miró, realmente lo miró, como si estuviera tratando de descifrarlo, de desentrañar las capas de su ira y encontrar algo más profundo. Su silencio hizo que Ryan se sintiera aún más incómodo, como si pudiera verlo a través de él más allá del uniforme, más allá de la placa hasta algo que no quería reconocer. No lo estoy faltando al respeto, oficial, dijo ella en voz baja después de una larga pausa. Simplemente no le tengo miedo. Eso fue suficiente. La visión de Ryan se nubló de rabia, apretando la mandíbula con tanta fuerza que le dolió. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía esta anciana a quedarse ahí y decirle eso a él, un oficial de policía? No era solo un insulto hacia él, era un insulto a todo lo que representaba, a todo lo que defendía. Él tenía la autoridad, no ella. Se suponía que debía temerle. Se suponía que debía respetarlo. Así era como funcionaban las cosas. Deberías tenerme miedo, siseó, su voz apenas más que un susurro ahora. Su mano se movió cerca de su cinturón, donde colgaba su linterna, una amenaza silenciosa. No sabes con quién te estás metiendo. Los ojos de Margaret bajaron brevemente, notando el movimiento de su mano, pero no retrocedió. Ni siquiera parpadeó.
No sabes con quién estás hablando, oficial STL, dijo suavemente. El estómago de Ryan se retorció. Algo en la forma en que dijo su nombre completo le envió una punzada de inquietud. ¿Cómo sabía su nombre? No se había presentado. La realización lo golpeó como una bofetada, pero rápidamente lo descartó. Podría haber visto su placa con el nombre, razonó. Eso era todo. No había forma de que supiera algo más sobre él. Pero ese breve momento de duda, esa pequeña semilla de miedo, se plantó en el fondo de su mente, carcomiéndolo mientras permanecía ahí, tratando de mantener la compostura. No podía dejar que lo notara. No podía dejarla ganar. «Crees que eres inteligente, ¿verdad?», escupió, con el veneno en sus palabras apenas contenido. «¿Crees que puedes quedarte aquí y hablarme así, como si fueras mejor que yo?» «Yo nunca dije eso», respondió Margaret, su voz aún calmada, aún irritantemente firme. «Solo estoy tratando de llegar a casa». «Mentiras», respondió Ryan, dando un paso más cerca hasta que casi no había espacio entre ellos. «Estás mintiendo». «Lo sé. Puedo verlo en tus ojos». La mirada de Margaret no vaciló. «¿Y qué ves en mis ojos, oficial?» Ryan abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Por primera vez en el encuentro, se encontró perdido. ¿Qué veía en sus ojos? No lo sabía. Todo lo que sabía era que ella no estaba reaccionando como debería. No tenía miedo, y eso lo estaba desestabilizando. Lo hacía sentirse pequeño, impotente, como si su placa, su uniforme, no significaran nada en ese momento. Y ese era el sentimiento más peligroso de todos. «Escucha», dijo, su voz temblando ligeramente ahora, traicionando la rabia que hervía justo debajo de la superficie. «No puedes salirte con la tuya. No después de faltarme al respeto así. Vas a aprender tu lugar, y me aseguraré de que lo hagas». Margaret permaneció en silencio, sus ojos fijos en los de él, observándolo cuidadosamente. No lo estaba desafiando, al menos no de manera abierta, pero su calma, su negativa a inclinarse ante su autoridad, era en sí misma un desafío, y Ryan no sabía cómo manejarlo. «¿Por qué haces esto?», exigió, su voz alzándose con frustración. «¿Por qué actúas como si fueras intocable? No lo eres. Puedo arrestarte ahora mismo, y a nadie le importaría». «Podrías hacerlo», respondió Margaret tranquilamente. «Pero, ¿eso te haría sentir mejor, oficial STL?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Sus puños se apretaron a sus costados, sus nudillos se tornaron blancos mientras intentaba reprimir las ganas de explotar. ¿Cómo podía ella mantenerse tan tranquila? ¿Cómo podía quedarse ahí, frente a su creciente furia, y seguir haciéndole esa pregunta? El corazón de Ryan latía con fuerza en su pecho, su pulso acelerado mientras los segundos se alargaban hasta parecer horas. Quería hacer algo, cualquier cosa que rompiera su compostura, que la hiciera reaccionar como él esperaba. Pero nada de lo que decía, nada de lo que hacía, parecía afectarla, y eso lo aterrorizaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. «No te vas a salir con la tuya», repitió, su voz temblando. «Voy a asegurarme de eso». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sentía su vacío. Por primera vez en su carrera, no estaba seguro de lo que pasaría después. Por primera vez, no sabía si tenía el control de la situación. El silencio de Margaret, su calma inquebrantable, lo había dejado completamente descolocado, y no sabía cómo recuperar el control. La tensión entre ellos flotaba en el aire, espesa y asfixiante. La calle a su alrededor permanecía en silencio, pero el peso de su enfrentamiento presionaba el pecho de Ryan como una pesada piedra. Podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas, su cuerpo preparándose para algo lo que fuera que sucediera. Pero no pasó nada. Margaret permanecía inmóvil, con los ojos clavados en los suyos, su expresión indescifrable. En ese momento, Ryan sintió un destello de algo que no había sentido en mucho tiempo: duda. Por primera vez, se cuestionó a sí mismo.
Cuestionó sus motivos, sus acciones, su papel en ese momento. Y esa duda era más aterradora que cualquier otra cosa. La respiración de Ryan Steele salía en jadeos cortos y entrecortados. El aire entre él y Margaret Hill parecía cargado con una tensión no expresada. Su mente corría, llena de impulsos contradictorios. No estaba acostumbrado a esto. No estaba acostumbrado a que alguien le hiciera frente, y mucho menos alguien como ella, alguien que debería ser fácil de quebrar, fácil de controlar. En un instante, algo se rompió dentro de él. No podía soportarlo más, esa sensación de estar tan impotente, de ser desafiado por una mujer que era la mitad de su tamaño y más del doble de su edad. Tenía que demostrarle. Tenía que hacerle entender que no había forma de escapar de su autoridad, que no había manera de ganar en este juego de desafío silencioso. Sin pensarlo, su mano se disparó, agarrando el delgado brazo de Margaret y tirando de ella con más fuerza de la necesaria. Su cuerpo se sacudió hacia él, y por un momento vio un destello de dolor cruzar su rostro, aunque no emitió ningún sonido. Las bolsas de compras en su mano temblaron, pero no las soltó. Su bastón tambaleó, y ella cambió su peso para evitar caer, su equilibrio momentáneamente perturbado. ¿Crees que puedes quedarte aquí y hablarme así? Ryan siseó, su rostro cerca del de ella, su voz baja y venenosa. Su mano apretó más fuerte su brazo, sus dedos clavándose en la piel. ¿Crees que voy a dejarte ir después de faltarme al respeto? Margaret no dijo nada. Sus ojos bajaron hacia donde su mano la sujetaba, y luego volvieron a encontrarse con su mirada, tan tranquilos y firmes como siempre. Esa mirada, esa negativa a acobardarse o reaccionar, avivó aún más su furia. Esperaba que ella gritara, que se disculpara, que le rogara que la soltara. Pero no hizo nada de eso. Suéltame, dijo suavemente, su voz tranquila pero firme. La mano de Ryan se apretó aún más. Podía sentir los frágiles huesos bajo sus dedos, y algo en el fondo de su mente le decía que se detuviera, que retrocediera antes de que las cosas empeoraran. Pero esa parte de él fue rápidamente ahogada por el rugido de su frustración. ¿Cómo podía ella seguir tan tranquila? No, escupió, tirándola aún más cerca. No tienes derecho a decirme qué hacer, espetó Ryan, con la voz afilada por la frustración. Eres tú quien anda por aquí actuando como si fueras la dueña del lugar. Bueno, ¿sabes qué? No lo eres, el que manda aquí soy yo. Margaret parpadeó lentamente, su compostura inquietantemente calmada. Su mirada firme se encontró con la de él mientras hablaba, su voz suave pero cortante. ¿De verdad se trata de mí, oficial STL, o se trata de ti? Sus palabras lo atravesaron como un cuchillo, más afiladas que cualquier golpe físico. Una oleada de ira le recorrió las venas, su corazón palpitando con fuerza en los oídos. ¿Cómo se atrevía a hablarle así? ¿Cómo se atrevía a psicoanalizarlo, como si supiera algo de él o de lo que estaba pasando? Cállate, gruñó, con la voz temblando de furia contenida. No sabes nada de mí. El silencio de ella como respuesta fue ensordecedor. Era como si no necesitara decir nada más, su mirada por sí sola suficiente para señalar la debilidad que veía en él. La incertidumbre que bullía bajo la superficie de su ira quedó expuesta. Ella no le temía, ni a su placa, ni a su poder, ni a sus amenazas, y eso lo aterrorizaba. No voy a pedírtelo otra vez, dijo, con la voz más alta ahora, quebrándose ligeramente bajo el peso de su propia inseguridad. O cooperas, o esto se pondrá mucho peor para ti. Aún así, Margaret no se movió. No se retiró, no luchó, no alzó la voz. En cambio, lo miró con esos mismos ojos tranquilos e imperturbables y dijo, perdiste el control en el momento en que me pusiste una mano encima, oficial STL. Sus palabras le dieron un golpe en el estómago. Su mente se aceleró, tratando de procesar lo que ella había dicho, pero antes de que pudiera registrarlo por completo, su cuerpo reaccionó. Su mano libre se levantó, y antes de que pudiera detenerse, lanzó un golpe.
Ocurrió en un instante, un movimiento rápido y agudo. Su puño conectó con el costado de la cara de ella. El impacto fue más fuerte de lo que pretendía, y la fuerza hizo que Margaret retrocediera tambaleándose. Su bastón cayó al suelo, su cuerpo girando torpemente mientras intentaba estabilizarse. Su bolsa de la compra se volcó, latas rodando por el pavimento, un pan aterrizando en la alcantarilla. Ryan se quedó inmóvil por un momento, con el puño aún apretado, su respiración saliendo en jadeos fuertes e irregulares. El sonido del golpe resonó en la quietud de la calle, reverberando en su cabeza. Su corazón latía con fuerza en el pecho, la sangre rugiendo en sus oídos mientras la realidad de lo que acababa de hacer se asentaba sobre él como una fría manta. Margaret cayó de rodillas, apoyando la mano en el suelo mientras lentamente recuperaba el equilibrio. No gritó, no lloró, no levantó la voz. En cambio, simplemente limpió un pequeño hilo de sangre de la comisura de su boca con el dorso de la mano y se levantó, tambaleante pero decidida. Por un momento, Ryan sintió una oleada de satisfacción, una enfermiza sensación de alivio al creer que finalmente la había quebrado, que la había obligado a entender quién estaba al mando. Pero ese sentimiento desapareció tan rápido como llegó cuando Margaret se giró para enfrentarlo de nuevo. Su mirada seguía siendo tranquila, aún firme, pero ahora había algo más en sus ojos, algo que hizo que el estómago de Ryan se retorciera con un frío y creciente temor. No era miedo. No era dolor. Era decepción. «Te vas a arrepentir de eso», dijo ella en voz baja, su tono suave pero cargado de un peso innegable. Ryan sintió un escalofrío recorrer su columna. Algo en la forma en que ella dijo esas palabras, con tanta certeza, lo inquietó de una manera que no esperaba. Abrió la boca para responder, para decir algo, para recuperar el control de la situación, pero no salió nada. Su garganta se sentía apretada, su lengua pesada. De repente, Margaret metió la mano en el bolsillo de su abrigo. El movimiento fue lento y deliberado, y los instintos de Ryan se activaron. Su mano fue hacia su pistola, los dedos curvándose alrededor del mango mientras observaba cada movimiento de ella. Por un breve y aterrador momento, pensó que podría estar sacando un arma, algo que había ocultado todo el tiempo, esperando el momento adecuado para contraatacar. Pero no era un arma lo que sacó de su bolsillo, era algo mucho peor. Margaret sacó lentamente una pequeña cartera de cuero negro y la abrió con un movimiento práctico. Dentro había una placa del FBI reluciente, su superficie dorada y plateada reflejando la tenue luz de la farola. Los ojos de Ryan se abrieron de par en par, su respiración se detuvo mientras miraba la placa con incredulidad. Su mente luchaba por procesar lo que estaba viendo, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, cada latido más fuerte que el anterior. Intentó formar palabras, decir algo lo que fuera, pero su voz lo traicionó. «Soy la agente especial Margaret Hill», dijo ella suavemente, su voz cargada de una autoridad tranquila que era mucho más intimidante que cualquier grito o amenaza. «Encubierta. Y usted, oficial STL, acaba de cometer un error muy, muy grave». Ryan sintió como el mundo se inclinaba a su alrededor, una ola nauseabunda de pánico inundando su sistema. Su mano cayó de su pistola, colgando inerte a su costado mientras miraba la placa y a la mujer a la que acababa de agredir. Una agente del FBI. Encubierta. La realidad de lo que había hecho se derrumbó sobre él como una ola gigantesca. Su mente corría, buscando desesperadamente una salida, alguna explicación o excusa que pudiera deshacer el daño, pero no había ninguna. No había manera de retroceder el golpe, ninguna forma de borrar el hecho de que acababa de agredir a una agente federal a la vista de todos en la calle. Toda su carrera, todo por lo que había trabajado, se estaba desmoronando ante sus ojos. Margaret dio un paso hacia él, sin apartar sus ojos de los suyos. «El refuerzo está en camino», dijo con calma, su tono casi compasivo. «Vas a responder por lo que has hecho, oficial STL». El estómago de Ryan se retorció en nudos, sus rodillas amenazando con ceder bajo él.
Su mente le gritaba que corriera, que escapara antes de que fuera demasiado tarde, pero su cuerpo estaba congelado en su lugar, paralizado por el peso de sus propias acciones. Había cruzado una línea que nunca podría deshacer. La voz tranquila de Margaret cortó la niebla de sus pensamientos con una frase final y condenatoria: «Estás acabado». A lo lejos, Ryan pudo escuchar el tenue sonido de sirenas acercándose, cada vez más fuertes con cada segundo que pasaba. Su corazón latía con fuerza en su pecho, sus manos temblaban mientras miraba a la mujer frente a él. Ya no era una anciana desconocida, sino una agente del FBI que tenía su destino en sus manos, y no había nada que él pudiera hacer para detenerlo. Ryan Steele se quedó congelado, mirando la placa del FBI en la mano de Margaret Hill como si fuera una serpiente lista para atacar. Su mente corría, tratando de entender lo que acababa de suceder, tratando de reconciliar a la anciana frágil que había golpeado con la endurecida agente federal que ahora estaba frente a él. Sintió un extraño zumbido en los oídos, una sensación de hundimiento en el fondo de su estómago, mientras la realidad de sus acciones se asentaba sobre él como un peso asfixiante. Había golpeado a una agente del FBI encubierta. Las sirenas en la distancia se hacían más fuertes, pero Ryan apenas podía oírlas. Su corazón retumbaba en su pecho, ahogando los sonidos de la ciudad a su alrededor. Su mano flotaba cerca de su cinturón, sin saber qué hacer. ¿Debería agarrar su radio y pedir ayuda? No, eso era inútil. La ayuda ya estaba en camino, pero no era para él. Él no era quien sería rescatado esta noche. Margaret permaneció quieta, con una postura relajada pero autoritaria. Su rostro todavía mostraba un leve moretón del golpe que él le había dado, pero ahora era inescrutable. Ya había superado el dolor físico. Ryan podía verlo. Lo que quedaba era algo mucho más inquietante. No estaba enojada, no estaba gritando ni amenazando. Simplemente esperaba, como si supiera lo que iba a suceder a continuación, como si solo estuviera observando cómo lo inevitable se desarrollaba. «No lo entiendes», murmuró Ryan con voz ronca y temblorosa. «Tú no, esto no debía pasar». Margaret no respondió de inmediato. Permaneció inmóvil, el peso de su mirada presionándolo como una fuerza invisible. Finalmente, habló, con una voz tan tranquila y medida como siempre. «Tú lo provocaste, oficial STL. Tomaste decisiones». La mandíbula de Ryan se tensó. La calle se sentía insoportablemente silenciosa, salvo por las sirenas que se acercaban. Los sonidos familiares que siempre le habían tranquilizado, el ulular de un coche de policía, las luces parpadeantes ahora lo llenaban de pavor. Sus rodillas se sentían débiles, como si pudieran fallarle en cualquier momento. «Yo no», empezó Ryan, su voz quebrándose mientras intentaba justificarse. «No sabía quién eras. Estás encubierta, tú». «Soy una agente del FBI, y me agrediste», interrumpió Margaret, su voz cortando sus excusas con una precisión fría. «Eso es lo único que importa ahora». Ryan la miró fijamente, con el rostro contorsionado entre confusión y enojo. No sabía cómo reaccionar. Todo en este momento se sentía irreal, como una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Él era el policía. Se suponía que él tenía el control. Este era su territorio, su calle, sus reglas. Pero de alguna manera, todo se había volteado en un instante. Margaret dio un paso adelante, con los ojos todavía fijos en los de él. «Crees que estás por encima de la ley, ¿verdad?», dijo suavemente, casi en un susurro. «Llevas haciendo esto mucho tiempo, ¿no? Abusando de las personas que crees que no pueden defenderse». Ryan sintió que la garganta se le cerraba. Quería gritar, contraatacar con palabras, pero el peso de lo que ella decía lo estaba aplastando. Ella sabía. Podía verlo a través de él. Sabía exactamente quién era y lo que había estado haciendo. «Yo solo», empezó Ryan, pero no sabía cómo terminar la frase. ¿Solo qué? ¿Solo aplicando la ley?
¿Solo haciendo su trabajo? Las excusas le sonaban vacías incluso a él. Su mente daba vueltas, buscando cualquier cosa que pudiera salvar esta situación. La voz de Margaret cortó sus pensamientos otra vez. He estado observando tu departamento por un tiempo, dijo con un tono tranquilo, pero con un filo de autoridad que Ryan no podía ignorar. No eres el único. Esta corrupción, este abuso de poder, es profundo. Y tú eres parte de ello. Los ojos de Ryan se abrieron de par en par. Su corazón dio un vuelco. Siempre había sabido que había un nivel de investigación sobre su comisaría. Había rumores de una investigación federal, de forasteros husmeando. Pero nadie pensó que llegaría a esto. Nadie pensó que una operación encubierta lo apuntaría a él. No era un criminal, al menos no en su mente. Solo era un policía haciendo su trabajo. Yo no, empezó Ryan de nuevo, pero Margaret no lo dejó terminar. No querías que te atraparan, dijo tajantemente. No pensaste que nadie te haría rendir cuentas. Pero estabas equivocado, muy equivocado. El peso de sus palabras cayó sobre Ryan como piedras, arrastrándolo a un pozo de pavor y pánico. Quería contraatacar, argumentar, pero ¿qué podía decir? La había golpeado. Había cruzado una línea de la que no podía regresar. Y ahora, ahí estaba ella, sosteniendo todo el poder en la palma de su mano. Margaret dio otro paso adelante, su rostro ahora a solo unos centímetros del de él. Ryan podía ver el moretón en su mejilla, la ligera hinchazón donde su puño había impactado. La culpa lo carcomía, aunque intentaba reprimirla. Esto no se suponía que pasara, murmuró de nuevo, con la voz débil y temblorosa. Pero pasó, dijo Margaret, con un tono carente de simpatía. Y ahora vas a enfrentar las consecuencias. Las sirenas eran ensordecedoras ahora, y Ryan giró ligeramente la cabeza para ver las luces parpadeantes doblando la esquina. Anasio de Negro y dos patrullas se detuvieron con un chirrido de neumáticos al frenar de golpe. Las puertas se abrieron, y varios hombres con trajes salieron del SUV, seguidos por oficiales uniformados de los autos patrulla. El aliento de Ryan se atoró en su garganta al reconocer a los agentes del FBI que bajaban, sus expresiones serias y decididas. Margaret no se movió, permaneció completamente inmóvil, con su placa en la mano, esperando a que los demás llegaran. Ryan sintió que el estómago se le hundía cuando uno de los agentes, un hombre alto con rostro severo y actitud firme, se acercó a Margaret. Le dio un breve asentimiento de respeto. «Agente Geo», dijo el hombre, con un tono respetuoso pero urgente. «¿Está bien?» Margaret asintió una vez. «Estoy bien», respondió en voz baja. «Tengo todo lo que necesito. Me dio más que suficiente evidencia». La mente de Ryan se tambaleaba. ¿Más que suficiente evidencia? ¿Qué quería decir? Sus ojos volvieron a Margaret y por primera vez notó algo pequeño, casi invisible, oculto en el cuello de su abrigo. Una diminuta cámara, no más grande que un botón, estaba incrustada en la tela. Su respiración se detuvo. Habían estado grabando todo el tiempo, su agresión, sus amenazas, todo había quedado capturado en video. Podía sentir el suelo desmoronándose bajo sus pies. Su carrera, su vida, todo se desmoronaba pieza por pieza. Tú me tendiste una trampa», susurró Ryan, al darse cuenta de la verdad como un tren de carga. Margaret no respondió al principio, simplemente lo miró con esa misma calma, esa mirada imperturbable que lo había inquietado desde el principio. Finalmente, habló, con una voz firme y fría. «No necesitaba tenderte una trampa, oficiales TL. Te atrapaste solo en el momento en que decidiste abusar de tu autoridad. Todo lo que hice fue darte la oportunidad de mostrar tus verdaderos colores». Ryan sintió un sudor frío recorrer su frente. Podía sentir el pulso retumbando en sus sienes, sus manos temblando incontrolablemente. Siempre había pensado que era intocable, que su placa le daba el derecho de actuar como quisiera. Pero ahora, en el transcurso de unos pocos minutos,
Todo se había desmoronado a su alrededor. Los otros agentes se acercaban ahora, rodeándolo. Podía escucharlos hablar, aunque sus voces sonaban distantes, amortiguadas, como si vinieran de debajo del agua. Uno de los agentes extendió la mano hacia la suya, tirando de su brazo hacia atrás. Ryan no resistió, no podía. Su mente estaba demasiado aturdida, demasiado abrumada por el peso de sus errores. El frío metal de las esposas se cerró alrededor de sus muñecas y por primera vez, Ryan Steele sintió lo que era estar del otro lado de la ley. La ironía no le pasó desapercibida. Había esposado a cientos de personas durante su carrera, pero nunca imaginó que un día sería él quien estaría allí, indefenso, mientras la justicia lo alcanzaba. Mientras lo llevaban hacia el auto patrulla, Ryan miró por encima del hombro a Margaret. Ella seguía parada en el mismo lugar, su expresión inmutable. Lo observaba con esa misma mirada calmada y compuesta, como si esto fuera solo otro día más en la oficina para ella. Y tal vez lo era. Antes de que lo empujaran dentro del auto, Margaret habló de nuevo, con una voz apenas por encima de un susurro, pero lo suficientemente clara como para que Ryan escuchara cada palabra. Esto no se trata solo de ti, oficial STL, dijo. Esto se trata de todo tu departamento, de todo tu sistema. Vamos a derribarlo por completo. El corazón de Ryan se hundió. Había pensado que lo peor ya había pasado, que no podía empeorar más. Pero cuando la puerta se cerró de golpe detrás de él y los agentes se acercaron para interrogar a Margaret, se dio cuenta de que la pesadilla apenas había comenzado. Las sirenas se desvanecieron en la distancia mientras el coche se alejaba, dejando a Margaret sola en la calle silenciosa. El sonido de la ciudad comenzaba a volver a la normalidad a su alrededor, pero nada en ese momento era normal. Era el comienzo de algo mucho más grande, algo que resonaría mucho más allá de ese encuentro. Para Ryan Steele, era el fin de todo lo que había conocido. Ryan estaba sentado en la parte trasera del coche patrulla, con las esposas apretándole las muñecas y su mente en una tormenta de confusión, miedo e incredulidad. El interior del coche era sofocante, con el aire cargado con el olor a cuero viejo y sudor, y sus pensamientos lo asfixiaban aún más. No podía dejar de repasar en su mente los eventos de la última hora, la confrontación, el golpe, la placa, la revelación de que Margaret Hill no era una mujer cualquiera, sino una agente encubierta del FBI. La realidad de lo que había hecho lo golpeaba una y otra vez, cada vez con más fuerza. Había agredido a un agente federal y todo estaba grabado. Su carrera, su vida, todo lo que pensaba que era inquebrantable, se estaba desmoronando ante sus ojos. Había pasado años construyendo una imagen de sí mismo como un policía duro, de carácter firme. Había aprendido a ejercer su autoridad con mano de hierro, creyendo que la placa le daba derecho a controlar, a dominar, a imponer orden como él lo considerara. Pero ahora, todo eso se estaba derrumbando. Por primera vez, Ryan no sabía qué hacer. El coche patrulla dio un salto al pasar por un bache, sacando a Ryan de sus pensamientos. Miró por la ventana, su corazón hundiéndose mientras pasaban por calles familiares. La ciudad pasaba en un borrón de luces y sombras. Esas calles siempre habían sido su dominio, lugares donde sentía que tenía el control. Pero ahora parecían extrañas, distantes, como si las estuviera viendo desde el lado equivocado de la ley. Y eso era exactamente donde estaba ahora, en el lado equivocado. Su estómago se revolvió al pensar en lo que le esperaba. Había visto lo que les pasaba a los oficiales que cruzaban la línea y eran atrapados en escándalos. Algunos tenían la suerte de salir con una simple reprimenda, pero otros lo perdían todo. Esto no era un escándalo menor. No había doblado las reglas ni tomado algo de más. Había golpeado a un agente del FBI y todo estaba grabado. El pensamiento le revolvía el estómago. ¿Cómo había llegado tan lejos? El coche se detuvo lentamente frente a la comisaría, las luces rojas y azules parpadeantes reflejándose en las paredes del edificio, proyectando un brillo inquietante en el estacionamiento. El pulso de Ryan se aceleró.
No era así como se suponía que debía volver a la estación. Había entrado en ese edificio cientos, quizá miles de veces, con la cabeza en alto, entrando como uno de los defensores de la ley. Pero ahora los roles se habían invertido. Ya no entraba como un oficial, sino como un criminal. La puerta trasera del coche patrulla se abrió de golpe y uno de los oficiales, un chico más joven que Ryan no reconocía, le hizo un gesto para que bajara. Ryan dudó por un segundo, el peso de lo que estaba a punto de suceder presionándolo, dificultándole moverse. Pero el agarre firme del oficial en su brazo lo guió fuera del coche. Tan pronto como Ryan se puso de pie, la realidad de su situación lo golpeó como un tren de carga. Las esposas tintinearon entre sí, el metal frío mordiendo su piel mientras lo llevaban hacia la entrada de la comisaría. Era la misma entrada por la que había pasado innumerables veces, pero esta vez se sentía diferente. Horriblemente diferente. Cada paso se sentía más pesado que el anterior mientras se acercaban al mostrador principal. Todas las miradas se volvieron hacia ellos cuando los oficiales y el personal en la comisaría notaron quién estaba siendo escoltado. Murmullos se propagaron por la sala como fuego descontrolado, voces susurrando el nombre de Ryan y cuestionando lo que estaban viendo. Podía sentir sus miradas sobre él, oficiales con los que había trabajado durante años, con quienes había compartido bebidas y risas, oficiales que alguna vez lo admiraron. ¿Qué demonios está pasando?, murmuró alguien, su voz llena de confusión e incredulidad. Está esposado, susurró otra voz, apenas audible sobre el murmullo de la conversación. El oficial más joven que lo guiaba no dijo una palabra mientras atravesaban el área principal, pasando frente a los oficiales que lo observaban, rumbo a la zona de detención. Las piernas de Ryan se sentían como plomo, cada paso era un recordatorio agonizante de lo que estaba sucediendo. Mantuvo la cabeza baja, negándose a mirar a nadie a los ojos. No necesitaba verlos para saber lo que pensaban, todos estaban pensando lo mismo, asterisco asterisco cómo sucedió esto, asterisco asterisco. En el escritorio de procesamiento, Ryan fue empujado hacia una silla frente a un grueso panel de vidrio. El oficial que lo había estado escoltando se apartó, reemplazado por un oficial de procesamiento, un hombre que, por su apariencia, estaba acostumbrado a tratar con criminales endurecidos, no con compañeros policías. Se sentó frente a Ryan, con un portapapeles en mano, y lo miró por un momento como si intentara procesar lo que estaba viendo. ¿Nombre?, preguntó finalmente el oficial, con una voz plana y profesional, como si fuera solo otro procedimiento de rutina. Ryan tragó saliva con dificultad, su boca seca. Ryan Steele, murmuró, apenas capaz de pronunciar las palabras. El oficial escribió algo en su portapapeles. Ya conoces el procedimiento, L. Los cargos están pendientes, pero agredir a un agente federal es el más grave. La garganta de Ryan se cerró. Quería protestar, explicarse, pero ¿qué podía decir? No había forma de justificar lo que había sucedido. Había hecho exactamente lo que el oficial decía, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Te van a retener en las celdas hasta que decidan qué hacer contigo, continuó el oficial de procesamiento, sin apenas levantar la vista de su portapapeles. Probablemente te transfieran a custodia federal pronto, pero por ahora, eres nuestro invitado. Ryan sintió una amarga ironía en la palabra asterisco asterisco invitado. Asterisco asterisco no era un invitado, era un prisionero, y ese hecho se hacía más y más real con cada segundo que pasaba. Después de ser fichado y fotografiado, Ryan fue escoltado por un pasillo estrecho hacia las celdas de detención. El aire estaba cargado con el olor a sudor, cigarrillos rancios y un leve rastro de desinfectante. Había recorrido ese pasillo muchas veces antes, escoltando sospechosos, pero ahora se sentía sofocante, como si las paredes se cerraran sobre él con cada paso. El oficial que lo guiaba desbloqueó la puerta de la celda, el fuerte sonido metálico resonando en las paredes y haciendo que Ryan se estremeciera. La puerta se abrió de golpe y fue empujado sin ceremonia al interior. La puerta se cerró detrás de él con una finalización que le provocó una ola de temor aplastante.
El sonido del cerrojo encajando en su lugar resonó en sus oídos, y por primera vez en su vida, Ryan Steele estaba encerrado en una celda. Se quedó allí por un momento, asimilando la realidad de su situación. La celda era pequeña, apenas lo suficientemente grande para la estrecha litera contra la pared del fondo y el diminuto lavabo de metal en la esquina. Había un inodoro expuesto, sin privacidad, y las paredes estaban sucias y cubiertas de grafiti rayado en la pintura. Esto era todo. Esta era su nueva realidad. Ryan se dejó caer pesadamente sobre la litera, con la cabeza entre las manos, el frío acero de las esposas aún mordiendo sus muñecas. Su mente corría tratando de encontrar una salida, intentando idear un plan, una excusa, algo que pudiera salvarlo. Pero no había nada. Había tomado sus decisiones y ahora no podía escapar de las consecuencias. Las horas pasaron lentamente, el silencio en la celda solo se rompía ocasionalmente por los sonidos de los oficiales moviéndose por el pasillo o el murmullo distante de voces. Los pensamientos de Ryan se descontrolaban, oscilando entre la ira y el miedo, la incredulidad y el arrepentimiento. Quería culpar a alguien, a Margaret, al FBI, a cualquiera excepto a sí mismo. Pero en el fondo sabía la verdad, esto era su culpa. Había dejado que su temperamento lo dominara y ahora estaba pagando el precio. Después de lo que pareció una eternidad, el sonido de pasos se acercó a su celda. Ryan levantó la vista y vio un rostro familiar, el teniente Greg Hanlon, su superior directo. Hanlon estaba de pie al otro lado de los barrotes, con el rostro sombrío y los brazos cruzados sobre el pecho. Al principio no dijo nada, solo miró a Ryan con una mezcla de decepción y algo más, algo que Ryan no podía identificar del todo. ¿Qué demonios pasó, L?, preguntó finalmente Hanlon, con la voz baja pero cargada de ira. ¿Qué hiciste? Ryan abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. ¿Cómo podría explicarlo? ¿Cómo podría hacer que Hanlon entendiera lo que había llevado a esto? ¿Cómo podría explicar cómo todo se había salido de control tan rápidamente? Yo no. Comenzó Ryan, pero las palabras sonaban huecas, vacías. No tenía defensa. Simplemente sucedió, teniente. No lo sabía. Los ojos de Hanlon se entrecerraron. ¿No sabías qué? ¿Que ella era del FBI? ¿O no sabías que estabas cruzando la línea otra vez? Ryan sintió que el estómago se le revolvía. El peso de las palabras de Hanlon flotaba en el aire entre ambos, pesado y sofocante. No quise que sucediera así, murmuró Ryan, con la voz apenas audible. Hanlon negó con la cabeza, con la expresión endurecida. Eso ya no importa, L. Lo que importa es lo que hiciste, y tendrás que enfrentar las consecuencias. Ryan sintió como los últimos vestigios de esperanza se desvanecían. Hanlon tenía razón, no había forma de salir de esta. No había excusas ni explicaciones que cambiaran lo ocurrido. Lo siento, susurró Ryan, aunque las palabras le sonaron vacías incluso a él mismo. Hanlon lo miró por un largo momento, con el rostro inescrutable. Luego, sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Ryan solo en la celda, con nada más que su culpa y arrepentimiento como compañía. El sonido de la puerta del bloque de celdas cerrándose detrás de Hanlon resonó en el pasillo, y Ryan se dejó caer sobre el catre, con la cabeza entre las manos. Mientras tanto, Margaret Hill estaba sentada frente al resto de su equipo, bajo las luces fluorescentes que proyectaban un resplandor estéril sobre el espacio reducido y sin ventanas. Esto no era una oficina típica del FBI. Era una operación temporal, una base oculta en el corazón de la ciudad. Las paredes estaban cubiertas de tableros de corcho llenos de fotos, documentos y mapas que detallaban meses de trabajo investigativo. Los archivos estaban esparcidos sobre la larga mesa en el centro de la habitación, con su contenido desbordándose en pilas desorganizadas mientras los agentes los revisaban. Margaret se reclinó en su silla, sintiendo el peso de los acontecimientos de la noche presionando sobre ella.
No era el dolor físico causado por el golpe de Ryan Steele, aunque su mejilla seguía adolorida y magullada. Era el peso emocional de la misión, que finalmente llegaba a un punto crítico tras semanas de trabajo encubierto. Después de tantos días largos y frustrantes recolectando pruebas, enfrentar a Steele había sido tanto una victoria como una experiencia profundamente sobria. Al otro lado de la mesa, el agente especial a cargo, Daniel Harris, su supervisor, revisaba los informes más recientes. Era un hombre alto, con un rostro severo y ojos agudos, siempre calculador, siempre pensando 2 pasos por delante. Harris llevaba décadas en la agencia y su experiencia se reflejaba en cada decisión que tomaba. Era firme, una roca, el tipo de líder que inspiraba confianza en su equipo, incluso en las situaciones más difíciles. Harris levantó la vista hacia Margaret con una expresión inescrutable, aunque ella podía percibir la preocupación en sus ojos. Harris preguntó, con voz baja pero firme, ¿estás bien, Hill? Margaret asintió, aunque el dolor sordo en su mejilla le recordaba lo que había sucedido. Estoy bien, respondió, nada que no haya manejado antes. Harris la observó por un momento y luego se recostó en su silla. Vaya golpe que te dio, tío. ¿Lo manejaste bien? Con voz tranquila pero cansada, Margaret respondió, tenía que hacerlo. Si no lo hubiera hecho, no habríamos conseguido lo que necesitábamos. La habitación quedó en silencio, la gravedad de sus palabras flotando en el aire. La tensión entre Margaret y el oficial Steele había sido real, incluso cruda, pero necesaria. Sabía que Steele era una bomba de tiempo, y todo lo que se necesitaba era el empujón adecuado para hacerlo explotar. Tenías razón sobre él desde el principio, dijo Harris, golpeando un bolígrafo contra el borde de la mesa. Sabíamos que había problemas en ese departamento, pero Steele es peor de lo que pensábamos. Margaret suspiró, con el peso de toda la investigación aplastándola. Había estado infiltrada en la comisaría de Steele durante semanas, haciéndose pasar por una anciana jubilada que se había mudado al vecindario. Pasó horas interminables observando en silencio, notando las interacciones entre los oficiales y la comunidad, cómo trataban de manera diferente a las personas de color en comparación con los residentes blancos, cómo oficiales como Steele abusaban de su autoridad de formas sutiles y no tan sutiles. Lo vi desde el principio, dijo Margaret, con voz firme pero cargada de una frustración silenciosa. Steele no era solo un oficial siguiendo órdenes. Buscaba activamente razones para usar la fuerza, para imponer su poder. Disfrutaba haciéndolo. El resto del equipo, 4 agentes que habían estado trabajando junto a ella en varias capacidades, asintieron en acuerdo. Cada uno de ellos había visto las señales, oficiales como Steele, tan arraigados en sus roles que creían ser intocables. Esto no se trataba solo de un policía corrupto. Esto era una cultura que se había permitido florecer durante años, sin control por parte de los responsables. Ahora tenemos todo lo que necesitamos, dijo Harris, su voz rompiendo el silencio. Las grabaciones de tu cámara corporal, el audio, los testimonios que has recopilado. Es más que suficiente para armar este caso. Las acciones de Steele esta noche sellaron su destino. Margaret asintió, aunque su mente ya iba más allá de Steele. Él era solo una pieza del rompecabezas. Sus acciones habían sido atroces, pero eran sintomáticas de un problema mayor. Había otros oficiales en esa comisaría que habían habilitado a Steele, que habían hecho la vista gorda ante su comportamiento o, peor aún, lo habían alentado. No es solo Steele, dijo Margaret, endureciendo el tono. Hay más cosas ocurriendo en ese departamento. La corrupción es profunda, y no estoy segura de que hayamos descubierto todo todavía. Harris asintió, frunciendo el ceño pensativamente. Tenemos vigilados a varios otros oficiales. Steele puede ser el más evidente, pero sabemos que no actuaba solo. Esto llega más arriba. El teniente Alnon ha estado en nuestro radar por un tiempo. Sus huellas están por todas partes. Margaret sintió un oleaje de ira al escuchar el nombre de Alnon.
Lo había observado de cerca durante su tiempo encubierta. Era cauteloso, mucho más que Steele, pero su complicidad era inconfundible. Había fomentado un ambiente donde oficiales como Steele podían prosperar, donde el abuso de poder no solo se toleraba, sino que se alentaba. Hanlon ha estado cubriendo a Steele durante años, dijo Margaret, con la voz llena de frustración. Cada denuncia contra Steele fue enterrada o desestimada. Estoy segura de que Hanlon también ha estado recibiendo sobornos, aunque aún no hemos podido probarlo. Harris golpeó el bolígrafo contra la mesa nuevamente, claramente reflexionando sobre la logística de los próximos pasos. Necesitamos ser estratégicos. No podemos mostrar nuestras cartas demasiado pronto, o corremos el riesgo de asustar a los demás. Pero ahora que tenemos a Steele bajo custodia, la presión está sobre ellos. Saben que vamos tras ellos. Margaret echó un vistazo a los archivos esparcidos sobre la mesa. Cada uno representaba un caso de mala conducta policial, personas cuyas vidas habían sido afectadas por oficiales como Steele y por un sistema que había fallado en protegerlas. Cada archivo contaba una historia de injusticia, de personas tratadas como criminales simplemente por el color de su piel o por el barrio en el que vivían. Cada uno pesaba enormemente en su conciencia. Tenemos que hacerlo bien, dijo, su voz ahora más baja pero no menos decidida. Tenemos que asegurarnos de que, cuando los derribemos, no puedan regresar. Nada de palmadas en la muñeca. Nada de acuerdos. Harris le dirigió una mirada firme. Ese es el plan. Pero tomará tiempo. Ahora tenemos a Steele, y lo haremos ceder. Una vez que se dé cuenta de lo que está en juego, nos dará lo que necesitamos para derribar a Hanlon y a los demás. Margaret no estaba tan segura. Había visto el tipo de Steele antes, hombres que creían ser invencibles, que se aferraban a su poder incluso mientras se les escapaba de las manos. No sería fácil hacerlo hablar, y dudaba que entregara a sus colegas sin luchar. Pero Harris tenía razón en algo, ahora tenían la ventaja. Steele estaba bajo custodia, y con las pruebas que habían recopilado, no había forma de que pudiera escaparse. Solo tenían que jugar bien sus cartas. Mientras el equipo seguía discutiendo los próximos pasos, los pensamientos de Margaret volvieron al enfrentamiento con Steele. Sabía que sería tenso, pero no esperaba que él reaccionara con tanta violencia. Fue un recordatorio de cuán peligrosos podían ser hombres como él cuando su poder se veía amenazado. Se frotó la mejilla distraídamente, el moretón todavía sensible bajo sus dedos. Había recibido el golpe y se había mantenido de pie, pero no era el impacto físico lo que seguía en su mente. Era la realización de lo profundo que llegaba el odio de Steele, de lo fácilmente que había recurrido a la violencia al enfrentarse con alguien que se negaba a someterse a su autoridad. La voz de Harris la sacó de sus pensamientos. Levantó la mirada y lo vio observándola con una expresión de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó nuevamente, esta vez en un tono más suave. Margaret asintió, aunque sentía el peso de todo presionándola. Sí, estoy bien, dijo, aunque las palabras sonaban vacías. Solo pensaba en todo el trabajo que aún nos queda por hacer. Harris asintió levemente, comprensivo. Los atraparemos, dijo. Tomará tiempo, pero atraparemos a todos. Margaret quería creerle. Tenía que creerle, por el bien de las personas que habían sido dañadas, por las familias que habían sido destrozadas por los abusos de oficiales como Steele y por el sistema corrupto que los protegía. Tenía que creer que ganarían esta lucha. Pero, en el fondo, sabía que, incluso cuando Steele y Hanlon fueran derribados, la batalla continuaría. Siempre habría más oficiales como ellos, más departamentos como este, y la lucha por la justicia, la verdadera justicia, estaba lejos de terminar. Cuando la reunión terminó, Margaret recogió sus cosas, guardando los archivos en su bolso. Mientras el resto del equipo se dispersaba, ella se quedó un momento, mirando el tablero lleno de rostros, víctimas, oficiales, testigos. Cada uno formaba parte de una historia más grande, la historia de un sistema que se había dejado pudrir desde dentro.
Tomó una respiración profunda y se dio la vuelta para marcharse, su mente ya enfocada en la siguiente fase de la operación. Steele estaba bajo custodia, pero el trabajo real apenas estaba comenzando. Ryan Steele estaba sentado solo en su pequeña y austera celda, con la espalda apoyada contra la fría pared de concreto. El zumbido rítmico de las luces fluorescentes resonaba sobre su cabeza, proyectando una luz tenue y enfermiza sobre la habitación desnuda. No había ventana, ni reloj, ni sensación de tiempo en la celda, solo el incesante tic de sus pensamientos, cada vez más fuerte con el paso de los segundos. El aire olía débilmente a lejía y sudor, un aroma que se aferraba a la tela de su uniforme, ahora arrugado y manchado. Aún podía sentir la presión de las esposas en sus muñecas, aunque se las habían quitado hacía horas. Su mente era un caos, alternando entre la ira, el miedo y la incredulidad. No dejaba de reproducir el momento en que golpeó a Margaret Hill, el instante exacto en que su puño chocó contra su rostro, el crujido nauseabundo del impacto. Se había convencido de que estaba en control, de que tenía el poder en esa situación, pero en realidad todo se había descontrolado desde el momento en que puso las manos sobre ella. Asterisco cómo dejé que llegara a esto, asterisco el pensamiento lo carcomía sin cesar. Había cruzado una línea que nunca podría deshacerse, una línea que marcaba el final de su carrera, su reputación, su vida tal como la conocía. Había agredido a una agente federal, Margaret Hill, una agente del FBI, alguien que lo había estado vigilando, alguien que lo había tendido una trampa. Ella lo había manipulado perfectamente, arrastrándolo cada vez más profundamente en su red hasta que él perdió el control. Y ahora estaba sentado en una celda, esperando que su destino fuera decidido por personas a las que una vez llamó colegas, personas que, hacía solo unas horas, habrían estado a su lado sin cuestionarlo. Ahora, eran ellos quienes lo habían encerrado. La puerta del área de detención chirrió al abrirse y el sonido de pasos resonó en el pasillo. Ryan levantó la cabeza de golpe, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Esperaba ver un rostro familiar, tal vez el teniente Anon viniendo a ofrecerle algún tipo de seguridad o uno de los oficiales de su comisaría. Pero cuando la figura apareció, no era nadie de la policía local. Era Margaret Hill. Estaba de pie frente a la puerta de su celda, flanqueada por dos agentes federales con trajes oscuros. Su rostro estaba magullado, con una marca morada oscura que florecía en su mejilla donde había aterrizado su puño. Se mantenía erguida, con una postura inflexible, y no había emoción en sus ojos, ni ira ni compasión, solo una fría resolución profesional. La boca de Ryan se secó. Quiso decir algo, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. ¿Qué podía decir? La había golpeado. La había atacado. Y ahora ella estaba del otro lado de las rejas, con su futuro en sus manos. Uno de los agentes dio un paso adelante y abrió la puerta de la celda. El clic metálico de la cerradura resonó con fuerza en el espacio reducido. Ryan observó cómo la puerta se abría, su corazón martillando en su pecho. Los dos agentes permanecieron fuera de la celda, con expresiones indescifrables, esperando. Margaret dio un paso al frente, sin apartar los ojos de los suyos. Cruzó el umbral de la celda lentamente, con deliberación, con la mirada fija en él con una intensidad que hizo que la piel de Ryan se erizara. No titubeó, no vaciló, ni siquiera cuando estaba a escasos centímetros del hombre que la había agredido. Durante un largo momento, ambos se quedaron allí, atrapados en una batalla silenciosa de voluntades. Ryan podía sentir su pulso en los oídos, su corazón latiendo frenéticamente contra sus costillas. Intentó mantener una expresión impasible, intentó proyectar la confianza que una vez había llevado como una armadura, pero se estaba desmoronando. Podía sentirlo, como arena escurriéndose entre sus dedos. «Te ves horrible», dijo Margaret finalmente, con una voz tranquila pero cortante. Ryan parpadeó, sorprendido por sus palabras. No era el tono que había esperado. No había ira, ni gritos, solo esa misma calma controlada que ella había mostrado desde el principio. Tragó saliva con dificultad,
su garganta seca. La voz de Ryan Steele se quebró, y tuvo que aclararse la garganta antes de poder hablar de nuevo. Yo. Comenzó, su voz vacilante. No quise que esto pasara. Margaret inclinó ligeramente la cabeza, su mirada dura e implacable. No, dijo, su voz cargada de un escepticismo silencioso. ¿No quisiste golpearme? ¿No quisiste perder el control y agredir a un agente federal? Ryan abrió la boca, pero las palabras murieron antes de siquiera formarse. No tenía defensa. No podía mentir, no a ella. Ella lo había visto todo. Sí, lo había provocado, pero lanzar ese golpe, eso fue completamente su culpa. No sabía quién eras, murmuró, su voz baja, casi suplicante. No sabía que eras del FBI. Pensé que solo eras. Solo que, interrumpió Margaret, su voz cortando sus excusas como un cuchillo. Solo una anciana a la que podías intimidar. Alguien que pensaste que no importaba. La mandíbula de Ryan se tensó y desvió la mirada, incapaz de sostener su mirada por más tiempo. Ella tenía razón, por supuesto. Había asumido que Margaret no era más que otra persona cualquiera, alguien en el lugar equivocado en el momento equivocado. No le había importado quién era, solo que lo había desafiado, que había desobedecido su autoridad. ¿Sabes cuántas quejas se han presentado en tu contra?, preguntó Margaret, su voz de repente aguda, cargada del peso de su enojo. ¿Cuántas veces has cruzado la línea y te has salido con la tuya? Ryan no respondió. No era necesario. Sabía exactamente cuántas quejas se habían presentado en su contra. Las había visto, leído los informes, y las había visto desaparecer en el abismo del proceso de revisión interna de la comisaría. Nada de eso había importado. Siempre había sabido que mientras las personas a cargo estuvieran de su lado, sería intocable. Hasta ahora. Margaret dio otro paso hacia él, su rostro ahora a solo unos centímetros del suyo. ¿Crees que eres especial, verdad?, preguntó, su voz fría y dura. ¿Crees que eres diferente de todos los otros policías corruptos que son atrapados? ¿Que estás de alguna manera por encima de la ley? Ryan sintió el calor subiendo en su pecho, el familiar torrente de ira burbujeando hasta la superficie. Había pasado toda su carrera escuchando que era especial, que era el tipo de policía que la ciudad necesitaba, duro, inflexible, dispuesto a hacer lo que otros no harían. Pero ahora, de pie frente a Margaret Hill, todo eso se sentía vacío. Estaba haciendo mi trabajo, espetó, su voz más áspera de lo que pretendía. Estaba manteniendo las calles seguras. Para personas como tú, replicó Margaret, entrecerrando los ojos peligrosamente. ¿Para personas como yo? Su voz era como una navaja. ¿Te refieres a personas que te hacen rendir cuentas? ¿Personas que no se alinean cuando decides jugar a ser Dios con sus vidas? Las manos de Ryan se cerraron en puños a sus costados, sus músculos tensándose. Nunca se había sentido tan expuesto, tan impotente. Cada palabra de Margaret le dolía profundamente, cada una un recordatorio de que su poder, su control, había desaparecido. ¿Crees que esto es solo sobre ti, Steele?, continuó Margaret, su voz subiendo ligeramente. ¿Crees que eres el único al que estamos persiguiendo? Eres parte de un problema más grande, un sistema que lleva años pudriéndose desde adentro. Solo eres una pieza del rompecabezas. La mente de Ryan se aceleró. Sabía que la investigación era más grande que él, pero la forma en que Margaret hablaba, parecía que estaban planeando algo masivo. No solo enfrentaba cargos por agredirla, iba a ser parte de algo mucho más grande, algo que podría destruir no solo su carrera, sino todo el departamento. ¿Qué quieren de mí?, preguntó Ryan, su voz temblando ligeramente. La ira seguía ahí, hirviendo justo debajo de la superficie, pero ahora estaba mezclada con algo más, miedo. Margaret lo estudió durante un largo momento, su expresión indescifrable. Luego dio un paso atrás, cruzando los brazos sobre su pecho. Quiero que hables,
dijo Margaret con simpleza. Quiero que me cuentes todo lo que sabes sobre Hanlon, sobre los otros oficiales involucrados. Quiero nombres, fechas, detalles. El estómago de Ryan se retorció. Hanlon, su mentor, su superior, el hombre que siempre lo había respaldado, que lo protegió cuando surgieron quejas, que le enseñó a navegar en las turbias aguas de la aplicación de la ley. Traicionar a Hanlon sería como cortarse un brazo. No puedo, susurró Ryan, sacudiendo la cabeza. No puedo hacer eso. Los ojos de Margaret se endurecieron. No tienes opción, Steele. Te enfrentas a cargos federales, agredir a un agente de la FBI. Eso no desaparecerá con un simple tirón de orejas. Estás enfrentando tiempo serio en prisión. Tu carrera ha terminado. El corazón de Ryan latía con fuerza en su pecho, el peso de sus palabras cayendo sobre él como una luz. Estaba acabado. Su carrera estaba destruida. No había forma de escapar de esto. Pero la idea de traicionar a Hanlon, al hombre que había sido como un padre para él, era insoportable. Si cooperas, continuó Margaret, suavizando ligeramente su tono, podemos llegar a un acuerdo. Pero si te quedas en silencio, caerás solo. Y cuando estés sentado en una prisión federal, te darás cuenta de lo poco que significa la lealtad al final. La mente de Ryan era un torbellino de emociones contradictorias. Había pasado años construyendo su carrera, su reputación, y ahora, en el transcurso de unas pocas horas, todo se había derrumbado. Margaret le ofrecía un salvavidas, pero tenía un precio que no estaba seguro de estar dispuesto a pagar. Yo, necesito tiempo, murmuró, con la voz apenas audible. La expresión de Margaret permaneció fría, inflexible. No tienes mucho tiempo, Steele. Las paredes se están cerrando. Puedes ayudarnos a derribar el resto de la corrupción en tu departamento o caer junto con ellos. Tú decides. Con eso, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de la celda, dejando a Ryan solo en el sofocante silencio de su celda. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, y el sonido resonó en sus oídos mucho después de que se hubiera ido. La noticia del arresto del oficial Ryan Steele se propagó como un incendio. Estaba en todos los medios, estaciones locales, periódicos e incluso medios nacionales recogieron la historia. Los titulares clamaban sobre el policía deshonesto que había agredido a un agente encubierto del FBI. La narrativa evolucionó rápidamente, con periodistas investigando el pasado de Steele, sus numerosas denuncias por mala conducta y su conexión con una red más amplia de corrupción dentro del departamento de policía. La indignación pública fue inmediata. La comunidad, ya tensa por años de fricciones entre las fuerzas del orden y los residentes, estalló en protestas frente a la comisaría. La gente se reunió en masa con carteles que decían justicia para todos y fin a la brutalidad policial. La atmósfera estaba cargada de ira, frustración y una sensación latente de que este momento era sobre algo más grande que solo Ryan Steele. Se trataba de todo un sistema que había fallado en responsabilizar a personas como él durante demasiado tiempo. Margaret Hill estaba de pie frente a un banco de televisores en la oficina temporal del FBI, observando cómo se desarrollaba la cobertura de las noticias. Su rostro magullado, aunque en proceso de sanar, seguía siendo un recordatorio doloroso de la noche en que enfrentó a Steele. Había asumido un riesgo personal al trabajar encubierta en un entorno tan peligroso y cargado de tensiones raciales, pero había valido la pena. Las pruebas que habían reunido. Grabaciones de audio, videos y testimonios de las víctimas. Eran contundentes. Steele era solo la punta del iceberg, y ahora que lo tenían, pronto seguirían los demás oficiales corruptos. Harris, su supervisor, se acercó a ella. Cruzando los brazos mientras miraba las pantallas, Harris habló en voz baja: es más grande de lo que pensábamos. Estas protestas no son solo por Steele. Son sobre todo el departamento. Margaret asintió. Han estado esperando esto. La comunidad ha estado viviendo bajo el yugo de oficiales como Steele durante años. Él no es el único.
Esta es una oportunidad para que finalmente sean escuchados. Harris la miró de reojo, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Crees que esto va a empeorar? Margaret no dudó. Sí, respondió con firmeza. Una vez que empecemos a tirar de este hilo, todo el departamento se va a desmoronar. Y la gente va a reaccionar, tanto dentro como fuera de la comisaría. Harris suspiró, sus hombros se hundieron ligeramente bajo el peso de lo que se avecinaba. Estamos preparados para eso, dijo, aunque su tono era cansado. Pero va a ser una lucha. Necesitaremos que Steele coopere. Es nuestra mejor oportunidad para llegar a los de arriba. La mirada de Margaret no se apartó de las pantallas. Hablará, dijo con voz firme. Él sabe lo que se viene y sabe que no puede enfrentarlo solo. Hablará. Incluso mientras pronunciaba esas palabras, Margaret sabía que no sería fácil. Steele era leal al sistema que lo había protegido durante años, leal a Hanlon, su superior, quien lo había blindado de las consecuencias de sus acciones una y otra vez. Romper esa lealtad requeriría más que la amenaza de prisión. Requeriría un ajuste de cuentas completo con quien era y en qué se había convertido. Mientras las noticias seguían sonando, el teléfono de Margaret vibró en su bolsillo. Lo sacó y vio un mensaje de texto de uno de los agentes asignados a la comisaría. Hanlon te está vigilando. Ten cuidado. Los ojos de Margaret se entrecerraron. Esto era algo que había anticipado. Hanlon era inteligente, astuto incluso. Había estado en las fuerzas del orden el tiempo suficiente como para saber cómo cubrir sus huellas. Pero ahora, con Steele bajo custodia y la investigación acercándose, estaría desesperado. Los hombres desesperados tomaban decisiones peligrosas. Dentro de la comisaría, el teniente Greg Hanlon estaba en su oficina, mirando las persianas cerradas que lo separaban del caos creciente afuera. Los sonidos de la protesta llegaban amortiguados, cánticos apagados y algún grito ocasional, acompañados por el claxon de los autos y el zumbido distante de helicópteros sobrevolando la zona. Podía sentir la presión acumulándose, las paredes cerrándose a su alrededor. Durante años, había logrado mantener las cosas bajo control. Había dirigido el departamento a su manera, asegurándose de que oficiales como Steele tuvieran la libertad de hacer su trabajo sin interferencias de burócratas ni supervisores. Había silenciado quejas, suavizado investigaciones internas y asegurado que sus oficiales, sus muchachos, se mantuvieran en las calles, haciendo el arduo y necesario trabajo de mantener la ciudad segura. Pero ahora todo se estaba desmoronando. Steele había sido imprudente, estúpido. Hanlon le había advertido sobre perder la calma, sobre dejar que su agresión no dominara. Steele no escuchó, y ahora había golpeado a un agente encubierto del FBI. Hanlon apenas podía creerlo, incluso ahora, días después del incidente. El golpe había sido captado por las cámaras. No había forma de ocultarlo, ni de suavizarlo. Steele había ido demasiado lejos, y ahora todo el departamento estaba bajo el microscopio. El teléfono de la oficina de Hanlon zumbó sobre el escritorio, sacándolo de sus pensamientos. Miró la identificación de la llamada, era uno de sus contactos en el ayuntamiento. Dudó un momento antes de contestar. Hanlon, dijo con brusquedad. Teniente, tenemos un problema, dijo la voz al otro lado de la línea. Sonaba delgada, ansiosa, más ansiosa de lo que Hanlon la había escuchado antes. La oficina del alcalde está hablando de una revisión interna completa de la comisaría. Estaban trayendo investigadores externos, comités de supervisión civil. Iba a ser una reorganización completa si Hanlon no controlaba la situación. Apretó el teléfono con fuerza, sus nudillos se volvieron blancos mientras asimilaba la realidad de la situación. Una revisión interna completa significaba que todo saldría a la luz, los encubrimientos, la corrupción, los acuerdos que había hecho a puerta cerrada. Si el público se enteraba de esa información, no solo sería Steele quien caería, sería él.
Toda la estructura de mando del precinto sería desmantelada, dejando tras de sí solo escándalo y deshonra. Estamos trabajando en ello, respondió Anon con voz fría y medida, aunque su corazón latía con fuerza. Steele ha sido arrestado. Él es la cara visible de esto ahora, y estamos distanciando al resto del departamento de él. Él asumirá la culpa. No será suficiente, insistió la voz al teléfono. Esto es más grande que Steele. Las protestas, los medios de comunicación, quieren sangre, quieren rendición de cuentas y van a seguir investigando hasta encontrarla. Tienes que adelantarte a esto o te hundirán. Anon permaneció en silencio por un momento, con la mente acelerada. Había estado en situaciones difíciles antes, pero nunca en algo como esto. El público exigía un cambio y, si descubría el alcance total de lo que había sucedido en su precinto, no habría forma de detener las consecuencias. Déjame encargarme de Steele, dijo Anon finalmente con voz baja y peligrosa. No hablará. ¿Y si lo hace?, preguntó la voz al teléfono, con un tono de miedo que se filtraba en sus palabras. Los ojos de Anon se oscurecieron. Entonces nos aseguraremos de que no lo haga. En la oficina del FBI, Margaret estaba sentada en su escritorio, revisando los archivos que habían recopilado sobre Steele y otros oficiales bajo investigación. Había pasado horas examinando los detalles, denuncias de civiles, informes de mala conducta que se habían encubierto, pruebas de un esfuerzo coordinado para proteger a oficiales como Steele de las consecuencias de sus acciones. Era una red enredada y, en el centro de ella, estaba Anon. Lo había estado vigilando de cerca desde que se infiltró. Había sido cuidadoso, muy cuidadoso, pero ni siquiera él podía cubrirlo todo. Había indicios de su implicación, sutiles pero inconfundibles, algunas conversaciones grabadas, un patrón de desestimar denuncias que implicaban a sus oficiales favoritos, incluido Steele. Margaret sabía que, si lograban que Steele hablara, podrían derribar a Anon junto con él. Su teléfono volvió a sonar, esta vez con una llamada de Harris. Margaret, dijo Harris tan pronto como ella contestó, con voz tensa. Tenemos un problema. Steele no está hablando. Margaret frunció el ceño, sintiendo que su corazón se hundía un poco. Se niega a cooperar. No exactamente, respondió Harris. Tiene miedo. Anon lo tiene bajo control. Sabe que, si habla, será su fin. Anon lo eliminará. La sangre de Margaret se heló. Había anticipado que Anon podría intentar protegerse, pero amenazar directamente la vida de Steele, eso era una escalada peligrosa. Tenemos que llegar a Steele antes que Anon, dijo, levantándose de su escritorio. Si Anon está tan desesperado, podría intentar algo drástico. Mañana por la mañana lo trasladaremos a una instalación federal segura, dijo Harris. Pero esta noche, todavía está en el calabozo de la ciudad. El corazón de Margaret dio un vuelco. El calabozo de la ciudad seguía estando al alcance de Anon. Ya lo había visto antes, como las figuras más poderosas de las fuerzas del orden podían hacer que la gente desapareciera, incluso dentro de los muros de una comisaría. Iré al calabozo, dijo Margaret mientras agarraba su chaqueta. Me aseguraré de que esté a salvo hasta el traslado. Si Anon intenta algo, yo estaré allí. Harris dudó un momento antes de suspirar. Ten cuidado, Hell. Anon es un hombre peligroso cuando está acorralado, advirtió Harris. Lo sé, respondió Margaret, con la voz firme pero tensa. Por eso tengo que hacer esto. Más tarde esa noche, Margaret llegó al centro de detención de la ciudad. La tensión en el aire era palpable. La comisaría estaba más silenciosa de lo habitual, las protestas afuera se habían dispersado, dejando atrás una calma cargada de tensión. Adentro, el ambiente era sombrío. Los oficiales se movían por los pasillos con la cabeza baja, conscientes de que todo el departamento estaba bajo escrutinio y de que cualquier paso en falso podría atraer aún más atención del público y de la prensa. Margaret se dirigió al área de detención donde mantenían a Steele hasta su traslado por la mañana.
El guardia de turno le lanzó una mirada desconfiada cuando se acercó, pero no dijo nada. Todos sabían quién era ahora, la agente encubierta que había derribado a uno de los suyos. Steele estaba sentado en su celda, con la espalda contra la pared, mirando fijamente al suelo. Su rostro estaba pálido y sus ojos inyectados de sangre, como si no hubiera dormido en días. Alzó la vista cuando Margaret se acercó, con una expresión inescrutable. «Sigues aquí», dijo Margaret, acercándose a los barrotes. «No estaba segura de que sobrevivieras a la noche». La mandíbula de Steele se tensó, pero no dijo nada. Margaret suspiró, apoyándose en los barrotes. «Mira, Ryan, sé que tienes miedo. Hannon te ha puesto en una situación complicada. Pero esta es tu oportunidad de hacer lo correcto. Aún puedes salir de esto con algo, tu dignidad, al menos». Los ojos de Steele se alzaron para encontrarse con los de ella y, por primera vez, Margaret vio algo más que enojo en ellos, miedo. Un miedo profundo y desgarrador. Sabía lo que se avecinaba. «No puedo», murmuró Steele, con la voz áspera. «No entiendes a Hannon. No me dejará ir. Me matará antes de que pueda hablar». Margaret se inclinó un poco más cerca, con la voz suave pero firme. «Ya estás en peligro, Ryan. Hannon no se detendrá en amenazas. Pero si nos ayudas, podemos protegerte. Podemos acabar con Hannon y no tendrás que mirar por encima del hombro por el resto de tu vida». Steele vaciló, con las manos temblorosas mientras se pasaba los dedos por el cabello. Margaret podía ver la batalla librándose en su mente, el miedo a Hannon contra la esperanza de que quizá, solo quizá, pudiera escapar de esa pesadilla. «No sabes lo que es», susurró Steele, con la voz apenas audible. «Las cosas que hemos hecho, las cosas que yo he hecho. No es solo Hannon, somos todos. Todos estamos manchados». El corazón de Margaret latía con fuerza en su pecho. Esto era todo. Steele estaba empezando a ceder. «Entonces ayúdame a limpiarlo», dijo, con la voz baja pero intensa. «No tienes que caer con ellos, Ryan. Puedes salir de esto, pero tienes que ayudarme». Los ojos de Steele se fijaron en los de ella y, por un momento, Margaret creyó ver un destello de determinación. Pero, tan rápido como apareció, desapareció, reemplazado por el mismo miedo. Sacudió la cabeza, con la voz temblorosa. «No puedo hacerlo». El estómago de Margaret se hundió. Podía ver cómo el miedo lo paralizaba. Hannon tenía sus garras profundamente clavadas y Steele estaba demasiado asustado para liberarse. «Volveré por la mañana para el traslado», dijo Margaret, alejándose de los barrotes. «Estarás a salvo entonces». Cuando se dio la vuelta para irse, la voz de Steele la detuvo. «Agente Hill». Margaret se detuvo y miró por encima del hombro. «Gracias», dijo Steele, con la voz apenas audible. «Por darme una oportunidad». Margaret asintió una vez y se alejó, con la mente ya centrada en lo que debía hacerse a continuación. La noche estaba lejos de terminar y sabía que Hannon no se quedaría de brazos cruzados mientras Steele estuviera bajo custodia. Las primeras horas de la mañana se sentían pesadas, el cielo aún envuelto en la oscuridad mientras Margaret Hill conducía por las calles vacías hacia el centro de detención de la ciudad. Ella apretó con fuerza el volante, su mente acelerada por todo lo que había sucedido en los últimos días. La detención de Ryan Steele había sido un punto de inflexión, su arresto desató una reacción en cadena que reverberó en el departamento de policía, en la ciudad e incluso en sus propios pensamientos. Margaret sabía que Handlen era peligroso, que no se detendría ante nada para protegerse. Pero no esperaba el peso de lo que Steele le había revelado la noche anterior: «Somos todos, todos estamos corruptos». Las palabras de Steele resonaban en su mente durante todo el trayecto a casa, atormentándola incluso mientras intentaba alejarlas. La corrupción era más profunda de lo que había anticipado, enredada en capas de complicidad que iban mucho más allá de Handlen y Steele. Ahora todo el recinto estaba en duda, lo que hacía que la situación fuera aún más peligrosa.
Ya no se enfrentaba solo a un teniente corrupto, ahora estaba luchando contra todo un sistema que había estado pudriéndose desde dentro durante años. Los faros de su coche atravesaban la oscuridad mientras se acercaba al centro de detención de la ciudad, un edificio imponente que se alzaba como una fortaleza de hormigón. Un guardia solitario estaba de pie en la entrada y Margaret sintió que un nudo se le formaba en el estómago. No podía deshacerse de la sensación de que algo iba mal. Había hablado con Harris antes de salir y, sobre el papel, todo parecía normal. Él seguía bajo custodia y la transferencia estaba programada para la mañana siguiente. Pero la sensación persistente de temor le decía lo contrario. Margaret estacionó su coche en el aparcamiento y respiró hondo antes de salir al frío aire de la mañana. El viento le mordía la piel, un recordatorio agudo del frío que parecía filtrarse en sus huesos. Miró hacia el edificio mientras se acercaba a la entrada, entrecerrando los ojos ligeramente al notar algo extraño. Había menos luces encendidas de lo habitual. La comisaría siempre estaba llena de actividad, especialmente en el área de detención, pero esa noche se sentía diferente. Demasiado silenciosa, demasiado tranquila. El guardia en la puerta sintió cuando ella mostró sus credenciales del FBI y se hizo a un lado para dejarla pasar. Mientras caminaba por los pasillos, la sensación de inquietud se hacía cada vez más fuerte. El área de detención, que normalmente estaba llena de oficiales moviéndose de un lado a otro, estaba casi desierta. No había conversaciones, ni papeles moviéndose, ni llaves tintineando, solo silencio. Los pasos de Margaret resonaban en el pasillo mientras se dirigía al bloque de celdas donde él estaba detenido. La puerta del bloque estaba entreabierta y cuando la empujó, sintió que su corazón se detenía por un instante. Algo estaba mal. Terriblemente mal. Entró, su mano moviéndose instintivamente hacia su arma, aunque la mantuvo enfundada por ahora. El bloque de celdas estaba débilmente iluminado, con solo unas pocas luces parpadeantes que proyectaban largas y ominosas sombras en el suelo. Sus ojos recorrieron la fila de celdas, cada una vacía excepto la última al final, donde se suponía que debía estar él. A medida que se acercaba a la última celda, su pulso se aceleró. La puerta de la celda de él estaba abierta. Completamente abierta. La mano de Margaret voló hacia su arma, sacándola de su funda mientras avanzaba apresuradamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Llegó a la celda y se detuvo en seco, con la respiración atrapada en la garganta. Él yacía en el suelo, inmóvil. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El aire en la celda era espeso, opresivo, mientras Margaret se quedaba allí, mirando el cuerpo inerte de él. Su mente luchaba por procesar lo que estaba viendo, pero la realidad la golpeó como un mazo. Él no se movía. Su pecho no subía ni bajaba. No había sonido, ni señales de vida. No, susurró Margaret, su voz apenas audible mientras caía de rodillas junto a él. Enfundó su arma y presionó 2 dedos en su cuello, buscando un pulso. Sus dedos temblaban al entrar en contacto con su piel fría. Nada. Su mente se tambaleaba mientras buscaba cualquier señal de vida, cualquier posibilidad de que aún estuviera vivo. Pero era inútil. Él se había ido. Estaba muerto. Margaret sintió que el estómago se le retorcía en un nudo nauseabundo al contemplar la escena a su alrededor. No había sangre ni signos evidentes de lucha, solo él tirado en el suelo, con los ojos entreabiertos en una mirada vacía y sin vida. Tragó saliva con fuerza, sus manos temblaban mientras se apartaba de su cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo había sucedido esto? Ella había estado allí hacía solo unas horas, hablando con él, tratando de convencerlo de que delatara a Handlen. Estaba asustado, aterrorizado incluso, pero estaba vivo. Ahora estaba muerto. Margaret supo con una certeza escalofriante que esto no había sido un accidente. Esto era un mensaje. Su mente trabajaba a toda velocidad, uniendo la cadena de acontecimientos que debían haber llevado a esto.
Handlen tenía que estar detrás de esto. Él era un cabo suelto, una amenaza para todo el sistema corrupto que Handlen había construido. No podía arriesgarse a que él hablara, así que se aseguró de que nunca tuviera la oportunidad. Margaret se puso de pie, sus piernas temblorosas mientras sacaba su teléfono del bolsillo y marcaba el número de Harris. Él contestó al segundo timbre, su voz somnolienta pero alerta. ¿Qué sucede, Margaret? Él está muerto, dijo ella, con voz plana, mientras su mente aún intentaba asimilar la realidad de lo que acababa de suceder. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea antes de que Harris hablara de nuevo, su voz tensa por la incredulidad. ¿Muerto? ¿Cómo? No lo sé, respondió Margaret, con frustración en su voz. Acabo de encontrarlo, está frío. Sin signos de lucha ni heridas visibles, pero esto no es natural, Harris. Estaba asustado, pero estaba listo para hablar. Iba a darnos todo sobre Handlen. Ahora está muerto y creo que Handlen llegó a él primero. Otra pausa, esta vez más larga y cargada del peso de lo que eso significaba. ¿Tenemos algo contra Handlen?, preguntó Harris. ¿Algo que lo vincule a esto? Todavía no, dijo Margaret con voz sombría. Pero necesitamos actuar rápido. Handlen está limpiando sus huellas, y él no era el único involucrado. Hay otros oficiales, otros cabos sueltos. Si no actuamos ahora, los perderemos a todos. La voz de Harris era calma pero firme cuando habló de nuevo. De acuerdo, llamaré al equipo. No vamos a dejar pasar esto. Margaret colgó el teléfono, su mano temblando ligeramente mientras lo guardaba en su bolsillo. Miró el cuerpo de él por última vez, una mezcla de ira y frustración hervía en su pecho. Él había sido parte de la corrupción, sí, pero también había sido su puerta de entrada. Era la clave para derribar a Handlen, para exponer todo lo que estaba mal en el departamento. Y ahora, con el muerto, el camino a seguir era más turbio que nunca. Se dio la vuelta y salió de la celda, su mente ya calculando su próximo movimiento. Handlen había cometido un error. Había silenciado a pero al hacerlo, había expuesto lo desesperado que estaba. Los hombres desesperados cometen errores, y Margaret se aseguraría de que Handlen pagara por cada uno de ellos. Al salir del área de detención, vio a los primeros oficiales que llegaban para el turno de la mañana. Sus expresiones eran tensas, sus ojos se desviaban nerviosos hacia ella mientras pasaba. Los rumores ya habían comenzado a extenderse. La muerte de él no permanecería en secreto por mucho tiempo. Margaret sabía que tenía que actuar rápido. La investigación estaba oficialmente en manos federales ahora, y pronto los medios estarían encima de la historia. Necesitaban reunir pruebas suficientes para incriminar a Handlen antes de que pudiera borrar sus huellas por completo. Su teléfono vibró de nuevo y miró hacia abajo para ver un mensaje de texto de uno de los miembros de su equipo. Están revisando los registros telefónicos de Handlen. Parece que hizo muchas llamadas anoche. El corazón de Margaret se aceleró. Era un comienzo. Algo. Ella podría usarlo para conectar a Anon con la muerte de él. Sabía que no sería suficiente por sí solo, pero era un hilo del que podía tirar, y una vez que comenzara, todo se desmoronaría. Cuando Margaret llegó de regreso a la oficina del FBI, el equipo ya estaba en plena actividad. Harris estaba en el centro de todo, coordinando el esfuerzo para asegurar las pruebas antes de que pudieran desaparecer. Estaban revisando registros telefónicos, grabaciones de vigilancia y cualquier cosa que pudiera vincular a Anon con la muerte de él. Margaret llamó al entrar en la sala: «Tenemos algo». Anon hizo varias llamadas anoche, una de ellas a un teléfono desechable que hemos rastreado hasta un conocido ejecutor. Margaret sintió una oleada de adrenalina. ¿Un ejecutor como un asesino a sueldo? Harris asintió con gravedad. Parece que sí. Estamos trabajando para localizarlo,
pero es un comienzo. Si podemos vincular a este tipo con la muerte de Estelle, tenemos a Alnon. La mente de Margaret ya corría, pensando en los próximos pasos. Tenían que moverse rápido. Alnon era inteligente y tendría planes de contingencia preparados, pero había cometido un error crítico, subestimó hasta dónde estaban dispuestos a llegar ella y su equipo. Atrápalo, dijo Margaret con determinación, antes de que tenga la oportunidad de desaparecer. Mientras el equipo se ponía en acción, Margaret sintió el peso de la muerte de Estelle presionando sobre ella, pero eso solo fortaleció su determinación. Alnon pensó que había ganado, que al silenciar a Estelle había detenido la investigación en seco, pero Margaret no iba a dejar que se saliera con la suya. Había perdido a Estelle, pero no iba a perder la batalla, no esta vez. Para cuando el sol comenzó a salir, los engranajes ya estaban en movimiento. El equipo de Margaret había identificado al ejecutor vinculado al teléfono desechable de Alnon y se estaba tramitando una orden para llevarlo a interrogatorio. Tenían vigilancia sobre Alnon, observando cada uno de sus movimientos, listos para actuar en el momento oportuno. Margaret se paró frente a la gran ventana de la oficina del FBI, mirando los primeros rayos de sol que rompían sobre la ciudad. Las calles comenzaban a despertarse, la ciudad cobraba vida después de una larga noche tensa. Pero para ella no había descanso, no todavía. La muerte de Estelle había sido un revés, un recordatorio brutal de hasta dónde estaban dispuestos a llegar hombres como Alnon para protegerse, pero también había fortalecido su determinación. La corrupción en el departamento era profunda, pero ella iba a erradicarla pieza por pieza. Y Alnon, él era el siguiente. Margaret Heo se encontraba frente a la comisaría, su aliento visible en el frío de la madrugada. El aire era fresco, cargado de una sensación de anticipación. El sol apenas comenzaba a salir, bañando la ciudad con un tenue resplandor dorado mientras lentamente cobraba vida. La mente de Margaret estaba enfocada, aguda, mientras se preparaba mentalmente para lo que estaba a punto de suceder. Hoy era el día en que derribarían al teniente Greg Hanlon. Después de la muerte de Estelle, todo se había acelerado. Alnon había jugado mal sus cartas y ahora el FBI tenía suficientes pruebas para actuar. Las llamadas que había hecho al teléfono desechable los habían llevado a un ejecutor contratado, un hombre con un historial de hacer desaparecer problemas para quienes podían pagar. El hombre había sido capturado durante la noche y se había derrumbado casi de inmediato, confirmando lo que Margaret había sospechado desde el principio. Alnon había ordenado el asesinato de Estelle para evitar que hablara. El ejecutor ni siquiera había dudado en revelar la verdad una vez que el FBI lo presionó. Alnon había cometido su error fatal y ahora era el momento de ajustar cuentas. Margaret esperaba frente a la entrada de la comisaría, aguardando la llegada del resto del equipo. Los agentes del FBI con los que había estado trabajando durante los últimos meses se estaban reuniendo, preparándose para la redada. Dentro del edificio, los oficiales del turno diurno comenzaban a llegar, sin saber lo que estaba a punto de suceder. Este era el punto culminante de meses de trabajo, y Margaret sabía que todo dependía de que ese día saliera según lo planeado. Harris apareció a su lado, con una expresión grave pero decidida. ¿Estás lista para esto? Margaret asintió. Es hora. El equipo había pasado las últimas horas planificando cada detalle de la operación. Tenían órdenes de arresto contra Alnon y estaban listos para registrar su oficina, incautar sus archivos personales y acabar con él de una vez por todas. Esto ya no se trataba solo de la muerte de Estelle, se trataba de desmantelar todo el sistema corrupto que Alnon había construido dentro de la comisaría. Hoy lo derribarían todo. Cuando llegó el último de los agentes del FBI, Harris dio la señal y el equipo entró en acción. Margaret y Harris lideraron el camino, entrando por las puertas de la comisaría con sus insignias bien visibles. Los oficiales en la recepción apenas tuvieron tiempo de registrar lo que estaba ocurriendo antes de que los agentes se dispersaran, asegurando el área y dirigiéndose a la oficina de Alnon. El ambiente dentro de la comisaría cambió instantáneamente.
Los susurros se propagaron como un reguero de pólvora, y los rostros de los oficiales pasaron de la sorpresa a la confusión y luego al miedo. Todos sabían que algo grande estaba sucediendo. La oficina de Anon estaba al final de un largo pasillo, con la puerta cerrada y las persianas bajadas. El corazón de Margaret latía con fuerza mientras se acercaban, sintiendo el peso del momento. Esto era por lo que habían trabajado durante meses. Harris llamó a la puerta con voz autoritaria: «Teniente Anon, FBI, abra la puerta». Hubo una larga y tensa pausa. La mano de Margaret descansaba en su arma, lista para cualquier cosa. Intercambió una mirada con Harris, su mente corriendo a través de las posibles situaciones. ¿Había huido Anon? ¿Estaba armado? La puerta se abrió lentamente y Anon apareció en el umbral, con una expresión tranquila, aunque había un destello de algo oscuro en sus ojos, desafío quizás, o tal vez resignación. Miró a Margaret y a Harris, luego al equipo de agentes que estaba detrás de ellos. ¿De qué se trata esto?, preguntó Anon con voz medida. Usted sabe exactamente de qué se trata, dijo Margaret, dando un paso al frente. Está bajo arresto por el asesinato de Ryan Steele y por su papel en obstruir la justicia y organizar la corrupción dentro de este departamento. Por un breve momento, Anon no se movió. Se quedó allí, con los ojos moviéndose de Margaret a Harris y de nuevo a Margaret. Luego, lentamente, dio un paso atrás, permitiendo que los agentes entraran en su oficina. Margaret pudo ver la tensión en su postura, la forma en que sus manos se cerraban en puños a sus costados, pero no opuso resistencia, al menos por ahora. Harris se adelantó sacando un par de esposas. «Dese la vuelta, teniente». La mandíbula de Anon se tensó, pero obedeció, dándose la vuelta y colocando las manos detrás de la espalda. Harris le colocó las esposas con un movimiento experimentado, el sonido resonando en la pequeña oficina. Margaret observó de cerca, esperando que Anon hablara o se resistiera, pero él permaneció en silencio. Mientras Harris conducía a Anon fuera de la oficina, Margaret se quedó atrás, inspeccionando la habitación. Este era el centro neurálgico de la corrupción, donde Anon había orquestado todo, encubierto denuncias, manipulado informes y protegido a oficiales como L. Podía sentir el peso de todo aquello en el aire, años de engaños, mentiras y abuso de poder. Comenzó a buscar en su escritorio, abriendo cajones metódicamente, revisando archivos y escaneando cualquier cosa que pudiera ayudarles a consolidar su caso. Harris había confiscado la computadora personal de Anlin y el equipo técnico la revisaría en busca de pruebas digitales, pero Margaret buscaba algo más tangible, algo que le diera una visión de la mente de Anlin, de hasta qué punto llegaba la corrupción. Mientras hurgaba entre una pila de papeles, sus dedos rozaron un pequeño cuaderno de cuero escondido en el fondo del cajón. Lo sacó, lo abrió y sus ojos se agrandaron. Dentro había nombres, docenas de ellos, oficiales, informantes, civiles. Algunos tenían números escritos al lado, cifras que parecían pagos, sobornos y favores. Era una especie de registro que documentaba años de corrupción en blanco y negro. El corazón de Margaret latía con fuerza mientras hojeaba las páginas, su mente tambaleándose ante la magnitud de lo que sostenía. Esto era más que una prueba de la implicación de Anlin, era un mapa de toda la operación. Cada oficial que había sido parte de la red de Anlin, cada transacción ilegal, cada encubrimiento, todo estaba allí. Cerró el cuaderno de golpe y lo guardó en su chaqueta. Esta era la prueba irrefutable que necesitaban, la pieza final del rompecabezas. Con esto, podrían desmantelar todo el sistema corrupto de arriba a abajo. Afuera de la comisaría, se había reunido una multitud. Las cámaras de noticias destellaban mientras los reporteros se apresuraban a captar el momento. La noticia se había difundido. El teniente Greg Hanlon, una figura respetada en el departamento de policía, había sido arrestado por el FBI. Las protestas que habían estado en ebullición durante días ahora alcanzaban su punto máximo, alimentadas por las revelaciones de corrupción dentro del departamento. Cuando Anlin fue sacado esposado, la multitud estalló.
Algunos gritaban con ira, mientras otros aplaudían, sus voces llenas de una mezcla de alivio e incredulidad. Durante tanto tiempo, la comunidad se había sentido impotente, pisoteada por un sistema que se protegía a sí mismo a expensas de la gente a la que se suponía que debía servir. Ahora estaban presenciando la caída de uno de los hombres más poderosos de ese sistema. Anlin permaneció impasible mientras las cámaras destellaban, negándose a mirar a la multitud, negándose a reconocer la realidad de lo que estaba sucediendo. Claro, Margaret pudo ver el miedo en sus ojos, la forma en que sus hombros se tensaban mientras los agentes lo llevaban hacia el coche que lo esperaba. Sabía que este era el final. Cuando la puerta del coche se cerró de golpe y Anlin fue conducido, Margaret se quedó en los escalones de la comisaría, observando la escena. Harris se le unió, con una expresión mezcla de agotamiento y satisfacción. «Lo logramos», dijo en voz baja. Margaret asintió, aunque la victoria se sentía agridulce. Habían derribado a Anlin, sí, pero la lucha no había terminado. Todavía había otros en el departamento que habían sido parte de esto, oficiales que habían permitido la corrupción, que habían hecho la vista gorda ante los abusos de poder. La investigación continuaría y el FBI desenterraría a cada uno de ellos. Pero por ahora, habían ganado la batalla. La multitud afuera seguía gritando, sus voces elevándose al unísono: justicia, responsabilidad, no más corrupción. La energía era eléctrica, un recordatorio tangible de que esto no se trataba solo de Anlin hostil, sino de un sistema roto que necesitaba ser reconstruido desde cero. A medida que avanzaba el día, Margaret se encontró reflexionando sobre el camino que la había llevado hasta allí. Se había infiltrado, arriesgándolo todo para descubrir la verdad. Se había enfrentado a hombres como Steele y Anlin, hombres que creían ser intocables. Y ahora, estando al otro lado de todo, se dio cuenta de cuánto había estado en juego. Pero había algo que le pesaba mucho en la mente: la muerte de Steele. Había sido un engranaje en la maquinaria de Anlin, sí, pero también había sido un hombre atrapado por el mismo sistema que había ayudado a perpetuar. Estaba listo para hablar, dispuesto a ayudar a derribar a Anlin, pero fue silenciado antes de que tuviera la oportunidad. Margaret no podía deshacerse de la sensación de que la muerte de Steele había sido un punto de inflexión, uno que había llegado a un alto precio. ¿Crees que alguna vez lograremos limpiar todo esto?, preguntó Margaret, con la voz tranquila mientras miraba a la multitud. Harris guardó silencio por un momento antes de responder. Haremos todo lo que podamos, pero la corrupción como esta es como una mala hierba, arrancas una y otra toma su lugar. Margaret asintió, sabiendo que tenía razón, pero eso no significaba que dejarían de luchar. El sistema había sido expuesto y ahora tenían la oportunidad de reconstruirlo, de hacerlo mejor, más justo. Tomaría tiempo, pero el cambio era posible. A medida que el sol subía más alto en el cielo, Margaret sintió una sensación de cierre asentarse sobre ella. Este capítulo estaba terminando, pero la historia no había terminado. Todavía había batallas que luchar, personas que necesitaban justicia. Pero por ahora, en ese momento, habían ganado, y eso era suficiente. Esa noche, Margaret se sentó sola en su apartamento, las luces tenues mientras miraba por la ventana a la ciudad abajo. El peso de todo lo que había sucedido la oprimía, pero por primera vez en mucho tiempo sintió una sensación de paz. El teléfono en la mesa vibró y ella lo miró. Era un mensaje de texto de Harris: «Hoy marcamos la diferencia. Descansa un poco». Margaret esbozó una leve sonrisa, dejó el teléfono sobre la mesa y se recostó en su silla. Había sido una lucha larga y difícil, pero habían logrado marcar la diferencia. Habían derribado a un hombre que pensaba que era intocable, expuesto a un sistema que había estado roto por demasiado tiempo. Y mañana, el trabajo continuaría. Pero por esta noche, se permitió descansar, sabiendo que la lucha por la justicia estaba lejos de terminar y que estaba lista para lo que viniera. Vean nuestros videos, compartan sus opiniones y déjenos saber qué piensan.
Si les gusta, denle me gusta, suscríbanse y activen las notificaciones de nuestro canal. Muchas gracias a todos.